Bueno, gran tema el que tenemos a continuación. Tenía tiempo sin conversar con mi próximo invitado, Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO. Roberto, buenos días, qué gusto. Muy buenos días, Eduardo. Sí, de verdad que tiempo sin hablar y bueno, pero aquí estamos. Qué bueno. Es decir, que tú no has Sí. abandonado tu compromiso con los consumidores. No, absolutamente. Nosotros nos hemos venido adaptando a todos los requerimientos de Venezuela y hemos utilizado unos métodos, por decírtelo de alguna manera, más que todo estratégicos. Y a través de eso, mediante el desarrollo de acciones colectivas, hemos venido representando grupos de venezolanos afectados por distintas situaciones y hemos venido en el camino resolviendo, ¿no? Roberto, ¿cómo comenzarías un análisis sobre el comportamiento del consumidor actual? Porque uno ve, por supuesto, dependiendo de cada región del país, que hay muchos competidores, como decía Tamara Herrera, economista hace poco, hablando de los financiamientos, hay un espíritu de emprendimiento y hay un espíritu de sobrevivencia en quienes han hecho largo camino con sus industrias, con sus empresas, pero al mismo tiempo Sí, frente a un bolsillo muy limitado del consumidor. ¿Cómo describirías tú sí, Eduardo, estos mira, fenómenos? el caso Venezuela es un caso muy particular, ¿no? Y lo es porque nosotros hemos vivido una suerte de cambios en todo lo que son las políticas económicas, cambios muy importantes, muy radicales. Además, yo recuerdo que hace un tiempito atrás, unos años atrás, yo iba a tu programa, por ejemplo, y yo no podía mencionar el precio del dólar, Ujú. porque eso era imagínate tú nada más mencionar el precio del dólar. Y hemos dado un vuelco a toda esta situación y ahora la moneda que marca el curso de la economía venezolana es el dólar. Es la moneda de referencia, pues, y la moneda de circulación incluso. Todas estas cosas son, si se quiere calificar, son como de facto. Es decir, no hay una formalidad en cuanto a la implementación de una moneda diferente al bolívar, no hay una formalidad en cuanto a la facturación, en cuanto a toda esta cantidad de cosas que se requieren para que el consumidor se rija por unas reglas y por unos Oye, como Roberto, esto ha sido todos tantos cambios, nos hemos sometido a una inflación importante, en otra época hemos tenido desabastecimiento. Bueno, esto ha generado todo un caldo de cultivo para que surja lo que tú dices, es la sobrevivencia. Vivimos con una economía que formalmente la moneda es el bolívar y las personas, por ejemplo, ganan sueldos en bolívares. Eh, Muchas empresas ya han tomado en conciencia, pero ya es como más a motus propios porque no hay normativas legales que regulen esta materia. Entonces, ganar en bolívares y pagar en dólares es como cuesta arriba. Ya salario de los venezolanos. Entonces, esa es una de los grandes problemas que tenemos de los escenarios de Venezuela. Esto se acompaña a que Venezuela, al igual que todos los países de la región, había alcanzado un estándar internacional en cuanto a lo que es la normativa para la defensa de los consumidores. Existían leyes que estaban estandarizadas con las leyes de cualquier país del mundo, donde los derechos del consumidor estaban plasmados y los mecanismos para la solución de conflictos o problemas que tenga el consumidor. La última que tuvimos de esa especie fue la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Y el último organismo especializado que tuvimos en esta materia fue el INDEPAVIS. Esto fue transformado, por decirlo de alguna manera, por unas normativas que son más unas normas de supervisión y control de la cadena de comercialización. Es decir, regular la producción, la distribución y el comercio en general, pero abandonando lo que es la especialidad de la defensa del consumidor. Hoy por hoy, el consumidor venezolano tiene muy cuesta arriba ir a poner una denuncia, un reclamo por un producto en mal estado que recibió, por un producto vencido cuyo etiquetado no estaba supervisado, por cualquier circunstancia que el consumidor pudiera naturalmente ir a reclamar. ¿A dónde va? Lo que le queda es ir a la SUNDE, que es un organismo más de supervisión del sector comercio o del sector empresarial y producción, que de la defensa del consumidor. Yo creo que es ahí donde está la distorsión. Nos tenemos que enfocar
una de los puntos de agenda que tiene Anauco para este año muy sólido es elevar nuevamente solicitudes importantes para retomar esas normas de defensa del consumidor que las hemos perdido. Y también el organismo de defensa del consumidor como un organismo público dotado de las herramientas y de la normativa suficiente para que el consumidor tenga a quién acudir desde el punto de vista legal, ¿no? Mira, mientras hablas, por supuesto, este tema es tan amplio, la idea de crear normativas para la protección de los consumidores. Veo imágenes incluso de una industria donde se están fabricando zapatos. El otro día yo estaba en un centro comercial y voy saliendo de una tienda, bueno, con zapatos de aparente marca original, eran zapatos deportivos, y me llamó la atención cómo en el ratito que yo estuve allí, mi familia se estaba probando unos zapatos, con mucha frecuencia entraba la gente y decía, son originales, son originales. Eso a mí me impactó, que ese es otro tema, ¿no? Sí, ese es otro tema, porque es que hemos perdido todo lo que es la supervisión. Al vivir en fase de emergencia, vivir, o sea, lo que ha importado dentro de las políticas públicas que se han adoptado, lo que ha importado es vencer el desabastecimiento. Entonces, ese vencer el desabastecimiento nos ha llenado de productos que no tienen el control y la supervisión debida. Tú te refieres, por ejemplo, a algo muy importante, que es las marcas. El derecho del titular de una marca es muy importante, porque es que si no, tendríamos cosas falsas, imitaciones, una cantidad de cosas, y lleva esto al plano, por ejemplo, de los medicamentos o de los alimentos, donde Sí. puede sustituir un alimento que está regulado, que es una marca conocida, por algo que es falso. Si no tiene una debida supervisión y control. Mira, Roberto. Entonces, yo creo que todo esto es parte de esa normativa que no tenemos en este momento. Tenemos más bien unas normas que son más represivas y más de supervisión directo al sector empresarial que unas normas de defensa del consumidor que respeten los estándares como lo son un mecanismo de supervisión constante de todas los expendios de alimentos, de medicamentos, la revisión de los derechos de marca, de autor, las importaciones, el origen de los productos, todas estas cosas tienen que ser nuevamente retomadas, ¿no? Roberto, amigo, estamos conversando con Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores. A estas alturas del camino, ¿hay excusa para que un comercio te diga solo dólares en efectivo? No tenemos punto de venta. Yo recuerdo que cuando comenzó la llamada dolarización de facto o espontánea, chicos, había centros comerciales que para pagar el estacionamiento te decían, no, tiene que ser en efectivo y en dólares. Yo una vez me tuve que parar a pedir que me pagaran el ticket porque yo no tenía efectivo. Y entonces yo digo, a veces tú vas, mira, le quieres dar la propina a unos parqueros, no señor, en efectivo, no tenemos punto de venta. O sea, y te voy a decir otra cosa, el redondeo en el pago de dólares, porque aquí no hay céntimos, hermanito, aquí redondea el comerciante. Imagínate lo que eso suma. No, y luego también el efectivo se presta a la no facturación, porque como tú no estás ingresando en caja un pago a través del mecanismo receptor formal, que sería el punto de venta o cualquiera de estos que esté conectado a lo que es los impuestos y todo lo que tiene que responder una empresa. Pero si tú recibes en efectivo, ¿dónde puedes o no facturar? Formalmente, digo, ¿no? Entonces, eso se presta a esa cantidad de situaciones que por estar en un tipo de economía de falda, nos estamos generando. No hay controles de nada. Empiezan controles sobre la facturación en dólares, obligaciones, supervisión de vida. Ojo, supervisión de vida, no una supervisión extrema como la tuvimos en tiempo pasado, que fue uno de los orígenes fundamentales del desabastecimiento. Equilibrio, porque ¿no? había control de precios y una supervisión, bueno, que tenías tú que explicar por qué tenías tantos zapatos, por ejemplo. Tú decir, bueno, porque los quiero vender. No, pero es que puedes tener tantos. Entonces, todo ese tipo de controles generaron el desabastecimiento. Tampoco es dejar todo de manera libre y olvidarnos de la supervisión total, que creo que está ocurriendo. Yo no he visto más inspectores de la Sundeo, de los organismos públicos, visitando ningún supermercado, ningún comercio. No lo he visto. Yo invito también a los consumidores, a todos, a que cuando vamos al supermercado revisemos las neveras para que vean que algún queso está vencido, algún yogur está vencido, algún producto. Siempre pasa eso, ¿no? Entonces esto se debe que se ha relajado mucho, pues, este sistema de supervisión y control, ¿no? Bueno, te agradezco mucho,
Roberto, por abordar todos estos temas que son del interés público. Mucho éxito en tu No, gestión. gracias a ti, Eduardo, como siempre. Estamos a la Un orden. placer saludarte. Igual. Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO. Volveremos.